Mañana y ahora vamos a entrar de lleno en esos temas candentes económicos, mirando a España, como siempre, con la ayuda de Alejandro Ceste, periodista de Economía del Mundo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, España enfrenta el reto de colocar su deuda en los mercados ante la retirada del BCE sin la confianza que dan unos presupuestos. Hoy, por cierto, que acaba de adelantar el país que se aplaza la negociación para ese techo de deuda. Exacto. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues es que a partir de enero de 2025 el Banco Central Europeo va a dejar de reinvertir en la deuda que tenía en balance que compró con motivo del programa de emergencia de la pandemia. Este programa se creó en el año 2020 para poder ayudar a los países a que emitieran más deuda de la que solían emitir, para así combatir un poco los efectos del coronavirus. El Banco Central Europeo hizo compras masivas y desde entonces ha estado reinvirtiendo toda la deuda que vencía en el marco de ese programa. Bueno, pues ya habían advertido en el año 2023 que iban a dejar de hacerlo a partir del año próximo, esto se ha confirmado, con lo cual a partir de enero toda esa deuda que está en el balance, deuda española, que está en el balance del Banco Central Europeo, nuestro gobierno va a tener que comprarla, que venderla y colocarla en los mercados. Para acudir al mercado a colocar tu deuda, que tenemos que tener en cuenta que no solo va a ser la deuda pública que ya emitimos normalmente para poder cubrir el déficit, que va a seguir en torno al 3%, sino que hay que colocar también esta otra que estaba en el balance del Banco Central Europeo. Para eso hace falta que la economía crezca, porque así el mercado confía en ti, pero también hay que darle al mercado ciertos señales de confianza y de estabilidad, ¿no? Y los presupuestos generales del Estado son la seña principal en estos casos, ¿no? Un gobierno que no es capaz de sacar adelante sus cuentas, pues da una sensación de desconfianza y de debilidad. Y eso podría acarrear que el mercado le exija un tipo de interés más alto por su deuda y que nuestra prima de riesgo se resienta. Esto es de lo que están advirtiendo los expertos. Hoy mismo, como decías, hemos visto que la votación que se iba a celebrar este jueves para sacar adelante la senda de déficit y el techo de gasto sobre el que se van a construir esos presupuestos, ni siquiera se va a llevar a cabo la votación porque el gobierno no tiene garantizados los apoyos, con lo cual la debilidad, casi me atrevería a decir que es extrema, ni siquiera esa senda va a poder salir adelante. ¿Cómo vamos a pensar que van a poder sacar adelante unas cuentas? Entonces, si no sacan adelante esas cuentas, como comentábamos el otro día, pues estaremos viendo que en el año 2025 se verán obligados a gobernar con unas cuentas que se crearon en el año 2022, cuando la situación macroeconómica de España no tenía nada que ver con la de ahora. Entonces, el Banco Central Europeo acaba con este programa precisamente para que los gobiernos se pongan las pilas en la consolidación fiscal. Es difícil que se pueda producir esa consolidación con unos presupuestos tan viejos y, de hecho, el Banco de España ya dice que la deuda pública va a seguir por encima del 100%, en torno al 105-106, los próximos 3 años. Así que, bueno, el panorama fiscal, digamos, del sector público es muy complicado. Entrando de lleno en lo que es el pulso económico, en la partida de bienes al exterior, esos productos, exportaciones de bienes hasta julio registran la primera caída en más de una década, bueno, dejando fuera 2020. Sí, esto es un dato bastante preocupante. Es verdad que cuando estamos hablando de exportaciones vemos datos positivos porque ahí incluimos exportaciones de bienes y de servicios y claro, el turismo va como un tiro. Y también está yendo muy bien la exportación de servicios no turísticos, que es algo bastante nuevo en la economía española, y sí estamos viendo que otro tipo de servicios, pues por ejemplo de consultoría, telecomunicaciones, etcétera, están funcionando muy bien en las ventas al extranjero. Pero si nos fijamos únicamente en las mercancías, en los bienes, productos, vemos que de enero a julio han caído respecto al año pasado y es la primera caída interanual que se produce desde 2020 en este periodo, y en toda la década no había habido nunca una caída, siempre habíamos estado en situación de crecimiento. ¿Por qué estamos vendiendo menos al extranjero? Bueno, pues principalmente por la debilidad de otros socios. Justo estabais hablando antes de que yo entrara de Alemania. Bueno, pues efectivamente la Unión Europea nos está comprando menos de lo que nos compraba el año pasado, pero no solo ella, también nos está comprando menos China, nos está comprando menos Japón. O sea, vemos que nuestros socios comerciales están perdiendo interés en nuestros productos. Lo que aguanta es el sector automóvil, que afortunadamente sigue tirando de la economía y es importante, aunque aquí se presenta un reto a futuro con la competencia de China, por ejemplo. Aguantan los alimentos, que ahí siempre hemos sido punteros, y aguanta también el textil, pero vemos que, por ejemplo, los químicos están pegando una caída fuerte porque los medicamentos que después de la recuperación de la pandemia tiraban mucho en las ventas al extranjero
están cayendo. También están sufriendo mucha debilidad las semifacturas, porque la industria no tiene pedidos del extranjero, y también la electrónica de consumo, porque, como comentábamos también el otro día, en Europa se está viendo cómo se están postergando esos gastos un poco más elevados de bienes que son más duraderos, como puede ser, por ejemplo, teléfonos móviles, electrónica de consumo, y ahí estamos exportando menos. Por comunidades autónomas, Madrid y el País Vasco, por su propia especialización, son las que sufren la mayor caída respecto a otros ejercicios. Y hay que tener en cuenta que no solo se produce caída en lo que exportamos de energía, que habitualmente cuando hemos visto una caída de las exportaciones de bienes era porque vendíamos menos energía, sino que ya son los productos propios, como los que estábamos comentando, los que se venden menos. Y esto se produce en un contexto de subida de los precios. Puede influir que suba el precio, o sea, que nuestros productos comparativamente sean menos competitivos, pero también tiene esto otro lado de la moneda, y es que cuando nosotros analizamos las exportaciones, las analizamos en dinero. ¿Cuánto dinero estamos consiguiendo vender? O sea, ¿por cuánto dinero nos compran nuestro volumen de exportaciones? En un contexto de inflación, esto da a entender que lo que vendemos en producto es todavía menor. No sé si me explico. En Sí, volumen claro. colocamos menos y en términos monetarios es menos también. Estaba señalando de alguna manera, como en esas exportaciones de bienes, de entre las cosas que siempre ha tirado, está ese turismo, un sector que resulta clave y, sin embargo, sigue, claro, por lo tanto, su dimensión ha alcanzado un nivel de importancia aún mayor, sobre todo por esas previsiones de que España podría perder hasta un 7% de turismo si sigue subiendo la temperatura, y Baleares, por ejemplo, perdería hasta un 60% en verano por ese calor y ganarían, por ejemplo, los del norte. Este es un estudio bastante interesante precisamente por eso, porque el turismo tiene una dimensión muy importante en la economía española, aporta el 11,6% del PIB, emplea el 9% de los empleados, o sea, de los ocupados en España, y con ese peso es muy importante que lo preservemos, porque ya lo vimos en el año 2020, en la medida en que el turismo se vio muy perjudicado, nuestro PIB cayó más de un 10%, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estas dinámicas ya están empezando a producirse. Ya hemos visto este verano reportajes en televisión de viajeros internacionales que este año han optado por ir a Asturias por el calor que hace a lo mejor en el Mediterráneo o por las restricciones que hay de agua en algunas comunidades. Y entonces este estudio lo que analiza es qué impacto va a tener una subida de las temperaturas asociada a mayor sequía, etcétera, en las diferentes regiones españolas en cuanto a su captación de turistas. Y lo que demuestra es que en el peor de los escenarios, o sea, bueno, tampoco el más catastrofista, pero sí algo que podría suceder y que sería bastante negativo en cuanto a subida de temperatura en los próximos, de aquí a fin de siglo, España podría perder hasta un 7% del total de turistas que recibe, y se producirían distintos efectos. Por un lado, habría un trasvase de las comunidades más cálidas a las más frescas, podríamos decir. Baleares sería la gran perdedora, porque ya estamos viendo constantemente, además, que está masificada, con lo cual tiene todas las papeletas para ir perdiendo viajeros, y serían ganadoras las de la costa cantábrica. Ahí tendríamos Asturias, tendríamos Pontevedra, dos provincias que ganarían bastante peso en el turismo. Veríamos también un trasvase de viajeros que vienen en verano a viajeros que empiezan a viajar en primavera u otoño, precisamente porque la temperatura es más agradable. Y bueno, veríamos algo entre comillas positivo, porque podemos decir que el peso del turismo sea tan fuerte en la economía española no es negativo en sí mismo. Lo que sí es negativo es su composición estacional, es decir, que tengamos semejante pico de viajeros en verano, porque están asociados al turismo de sol y playa, y también nuestra concentración geográfica, que haya comunidades que atraigan tal cantidad de viajeros. Ahora mismo Canarias y Cataluña están entre las 4 regiones de toda la Unión Europea que más pernoctaciones registran, y ellas dos por separado, Canarias y Cataluña, registran más pernoctaciones que todo Portugal en un año. O sea, tenemos unos datos que son bastante llamativos. Entonces, que se desestacionalice de alguna manera es algo positivo, pero lo que hay que ver es que en el neto no haya una pérdida como la que se produciría en este caso, ¿no? Es algo que España tiene que tener vigilado, y los expertos sí que apuntan a que podemos avanzar para evitar que esto suceda, por lo menos reforzando, adaptándonos a esta situación. ¿Cómo? Pues en las zonas más cálidas, adaptando climáticamente nuestros alojamientos para que pues, no haya ni uno solo que no tenga aire acondicionado, por ejemplo, y en el norte de España aumentando las plazas hoteleras, porque ahora mismo no va a haber suficientes para todo el turismo que está previsto que llegue en los próximos años. Entonces ahí hay que hacer un refuerzo, porque si no también subirán los precios. Como veamos que empieza a aumentar muchísimo la demanda de viajeros internacionales o nacionales sin que aumente la oferta hotelera, pues subirán los precios, y eso también puede afectar negativamente a nuestra competitividad respecto a otros países.
Pues Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por el análisis de estos temas tan interesantes y candentes. Feliz jornada, feliz trabajo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y nosotros, antes de terminar